Después de 2 días en Valencia salgo de mi alojamiento a las 6 de la mañana. Se supone que hoy hace calor y quiero llegar lo más lejos posible antes del calor del mediodía. El Camino de Santiago de Levante es un camino de Santiago en España, recorre 820 kilómetros desde Valencia hasta Zamora. La etapa de hoy tiene 26 kilómetros y va desde Valencia hasta Almusafes. Al cabo de media hora paso por la oficina de los amigos del Camino de Santiago. Tengo una lista de albergues públicos de la asociación. Debido a la pandemia, alrededor de la mitad de los albergues están cerrados actualmente. En el sitio web de la asociación hay direcciones y sugerencias de alojamiento, lamentablemente sin precios. Aquí en la ciudad, letreros de conchas están incrustados en el suelo para marcar el camino. Después de 5 kilómetros llego al puente sobre el río Turia. El río se ha secado casi por completo. Los próximos 5 kilómetros el camino discurre por suburbios a lo largo de una línea de ferrocarril junto a jardines y parcelas cubiertas de maleza. Un aroma picante sube por mi nariz, el enojo crece aquí en grandes cantidades. En Massanassa 2 torres de agua adornan la plaza de la vieja escuela. Este perrito pertenece a una persona sin hogar que se ha instalado en un huerto con un carrito de compras.
El camino conduce una y otra vez a través de áreas industriales desagradables con almacenes, pero es domingo y por tanto muy tranquilo. En medio de la zona industrial hay una bolsita de dulces en la calle. Después de 15 kilómetros llego a Silla. La ciudad tiene 18.000 habitantes. Merece la pena ver la iglesia de la Plaza del Poble con su torre morisca. La iglesia no tiene naves laterales reales, sino pequeñas capillas que están conectadas por pasajes estrechos. No hace demasiado calor a las 10:30. Quiero seguir caminando, pero después de 4 horas y media necesito un descanso urgente. La mochila me presiona los hombros y me duelen los pies. Busco un lugar con sombra. Detrás de la iglesia encuentro un bonito parque. Hay un Burger King aquí, pero es demasiado pronto para eso. Tengo una manzana en mi mochila y encuentro un plátano completamente olvidado que traigo conmigo desde casa. El plátano se disolvió casi por completo en los 2 días de calor. Después de 1 hora de descanso en mi banco sombreado, me levanto y sigo adelante. Con Sillas dejó atrás el arrabal y las plantas industriales de Valencia. Ahora el camino conduce primero a través de huertos. Esta fruta parece ser cítrica, pero no naranjas. El camino transcurre por el Parque Natural de la Albufera, una laguna de agua dulce donde se cultiva el arroz. Todavía no he visto campos de arroz y pensé que los encontrarían solo en Asia. El arroz se utiliza para la paella valenciana. Los arrozales pueden cubrirse con un sistema de riego. Hace mucho calor ahora. A la 1 encuentro el único lugar sombreado entre Sillas y Almusafes bajo un puente de carretera. Es hora de mi bocadillo y bronceador. Pero luego decidí no usar protector solar y en su lugar opté por la sombrilla. No me importa lo que piensa la gente. ¿Qué?
Desde el puente de la autopista veo Almusafes, mi destino de hoy. Aquí no hay albergue público, serían otros 13 kilómetros hasta el primer albergue. Reservé una habitación en el Hotel Isabel por 40 € más desayuno. Según Booking.com y también según el sitio web del hotel, el hotel estaba ocupado, pero pude reservar una habitación por correo electrónico. A las 3 en punto llego a mi alojamiento completamente sudado, pero me inscribí para las 5 y no hay nadie aquí ahora. Puedo comunicarme con la propietaria por teléfono. Ella dice que le tomará de 30 a 60 minutos para llegar aquí. Acordamos a 1 hora, pero ella llega después de 20 minutos. El hotel está agradable y la dueña es muy amable. Es domingo y todos los restaurantes están cerrados. Encuentro una tienda abierta y tomo otro bocadillo en la habitación del hotel para cenar.